Bienvenidos al podcast donde encontrarás todas las herramientas que necesitas para estabilizar y hacer crecer tu restaurante. Hablamos de marketing, Gestión, talento humano y servicio de una forma fácil y práctica. Para que la falta de tiempo y dinero no sean impedimentos en lograr el éxito de tu restaurante. Nosotros somos Freddy, Alex, Paco y John. y nos tienes a tu entera disposición. Arrancamos. Bienvenidos una vez más a Air Podcast. El día de hoy tenemos un tema súper interesante, es algo que a mí me apasiona, como ya saben, pues mi fuerte y lo que a mí más me gusta es el servicio. Y tenemos a un invitadazo que nos trae un tema espectacular, que es el efecto wow. Ese es el tema que vamos a hablar el día de hoy. Y tengo por acá a Andrés, es nuestro invitado el día de hoy. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte acá conversando. Como siempre, un grato momento compartir contigo. Muchísimas gracias por la invitación de parte mía y de parte de Kelun Gastronomía. Pues un gustazo participar en este podcast que está buenísimo y todos deberían escucharlo. Un gran saludo a los compañeros de Air Podcast. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación y estamos para servirles a la orden cuando quieran. Ojalá que podamos seguir colaborándonos porque realmente hemos conversado bastante y siempre es súper pasarla bien en estas charlas que hemos tenido. Arrancamos con el tema que es el efecto wow. Y mucha gente se estará preguntando, ¿qué es esto del efecto wow? ¿No? Suena como al ladrido de perro, ¿no? Wow. O ¿qué es esto del efecto wow? Que suena tan interesante. ¿Por dónde va? ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo se puede aplicar? En fin, ¿qué nos quieres contar? ¿Con qué arrancamos, Andrés? Mira, pues cuando hablamos de este efecto wow, realmente a lo que vamos es a diferenciación. Es específicamente ese concepto al que nos referimos cuando hablamos del efecto wow. ¿Cómo vamos a impactar a la gente para impresionarlos y que esto genere, por consiguiente, un efecto emocional en las personas? De ahí logramos lealtad, de ahí logramos a los mejores vendedores que son nuestros clientes recomendándonos con los otros. Cuando nos diferenciamos, que existen muchas formas de hacerlo, estamos generando como un efecto de eco, ¿verdad? Porque comienza la referencia de la persona a la cual hemos encantado con algún pequeño detalle. La diferenciación en gastronomía va de la mano con esto, de saber gestionar los detalles. Cuando tenemos pequeñas cosas que nosotros podemos controlar, porque siempre habrá algo que no lo podemos controlar, pero esos que sí, es a los detalles en los que tenemos que prestarle la suma atención para lograr la diferenciación. En los detalles vamos a lograr autenticidad y vamos a generar una experiencia que, como digo yo, la diferenciación en gastronomía es básicamente la búsqueda de una experiencia espléndida. Eso es la diferenciación cuando de restaurantes hablamos. Si nos enfocamos un poco más desde un punto de vista de marketing, yo diría que es un concepto que debemos entender sobre todo como una estrategia que lo que busca es darle identidad propia al negocio gastronómico. De ahí en adelante, pues podemos empezar a hablar. Yo creo que ya está claro más o menos qué es el efecto wow y a qué nos referimos cuando hablamos de diferenciación. Claro que sí, Andrés. Tocas varios temas muy importantes que se deberían dar ya por hecho o se deberían de obviar cuando uno abre un negocio gastronómico, ¿no? Que es el tema de dar un extraordinario servicio espléndido, como lo comentas tú, en cuestión de experiencia, tal vez, también, mejor dicho, y se nos olvida también muchas veces el tema de lealtad. Y acá podríamos abordar el tema de lealtad, el tema de ventas, el tema de recomendación de manera más amplia y abordarlo a profundidad.
pero pues el tiempo es limitado y eso ya será en otras ocasiones, ¿no? Algo que se me ocurre ahorita en este momento que te estoy comentando con el tema de diferenciación, con el tema de atención al detalle, con el tema de pues el tema del servicio, de dar el efecto wow para generar este efecto eco, sería incluso un tema de postventa, por ejemplo, y esto desde que te pidieron la cuenta, porque en ocasiones el mesero, el camarero, pues dice, no, pues ya pidió la cuenta y se olvida, ¿no? Como si ya se hubiera ido, ¿no? O el cliente agarra, se va y muchas veces no se tiene esta cortesía de despedirlo. El tema de los detalles que sí podemos controlar, como por ejemplo el nombre del comensal. Hasta luego, señor Rodríguez, señor Hernández, que le vaya muy bien, lo esperamos pronto, en fin, algún detalle así creo que es bastante importante y muchas veces no se hace, ¿no? Si se tuvo la delicadeza de apuntar su correo electrónico, de tener una base de datos, pues agradecerle su visita. Entonces, son varios aspectos que pueden generar este efecto wow. Entonces, acá la siguiente pregunta, o bueno, las siguientes ideas serían: ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son algunos detalles para lograr este efecto wow? Si con un esquema de programa de lealtad, con el tema de referirte por su nombre cuando sea su cumpleaños, mandarle un correo electrónico, tal vez, ¿qué se puede hacer? ¿Qué actitud es necesaria adoptar? ¿O cómo podemos tener esta mentalidad de querer tener el efecto wow? Porque está muy interesante todo esto, pero si los empleados que lo atienden no se han puesto la camiseta, si no tienen el chip, si no tienen esta actitud de servicio, pues creo que va a ser un poco complicado lograrlo, ¿no? Entonces, ya vimos más o menos de qué se trata el efecto wow. Ahora la siguiente pregunta es ¿cómo implementarlo? Por ahí iría la idea. ¿Y qué ejemplos podríamos tener? Y bueno, cualquier otra cosa que quieras comentar, pues bienvenida. Mira, lo primero que me gustaría comentar es cómo es que se percibe esa emoción o ese impacto cuando estamos buscando el efecto wow, ¿verdad? Eso que estamos llamando el efecto wow, cuando estamos con pequeños detalles buscando esa diferenciación. En principio, para lograr tener esa percepción de diferenciación de parte de nuestro público, debemos buscar incluir elementos que las personas puedan catalogar desde esa primera impresión como algo único. Y eso de ser único es un generador, un activador de esas sensaciones de impacto. Ese tipo de sensaciones que experimentamos cuando vemos algo por primera vez, cuando algo nos impresiona o cuando probamos un sabor o una textura distinta, por ejemplo, en una fruta que nunca antes habíamos probado. Inmediatamente eso nos resulta nuevo. Entonces en nuestra mente lo registramos y lo almacenamos para siempre. Y a partir de esa experiencia es que nosotros seguimos asociando en adelante a ese sabor. Posiblemente no nos recordemos el nombre de la fruta, pero el aroma, el sabor, cuando lo probamos en alguna preparación, inmediatamente lo asociamos. Cuando nosotros creamos ese activador con un elemento, con un detalle en nuestra operación, la gente nos va a recordar para siempre. ¿Y eso qué genera? Eso genera estándares, genera expectativas. Cuando la gente tiene este efecto en algo que estamos dándole al cliente, cuando logramos cautivar e impactar con algo, nos van a recordar. Estamos creando fidelización. Es a eso precisamente a lo que yo me refería cuando estaba realizando la introducción a esto, ¿verdad? Que la gente inmediatamente va a recibir algo que no esperaba. Entonces,
En ese momento rebasamos las expectativas con las que llegaron a donde nuestro negocio. Cuando rebasamos una expectativa, yo creo que como restauradores, como colaboradores o servidores gastronómicos, estamos logrando nuestro objetivo. Porque al final es como algo que se va a volver como una bolita de nieve, ¿verdad? Bueno, cuando cumplimos con esos factores, podríamos asegurar que ya logramos el efecto wow. Ahora, hay ciertas condiciones mínimas que, como decías bien ahorita, algunos aspectos que debemos preguntarnos en principio para evaluarnos a nosotros mismos, hacernos esa autocrítica para saber si estamos brindando lo básico, ¿verdad? Porque si no estamos ni siquiera dando la talla en aspectos básicos, no podemos pensar aún en llegar a ese nivel de efecto wow. Entonces, como lo dijiste antes, la atención, o sea, el servicio, la calidad del servicio, o sea, tiene que ser de primera. Y además, de una vez plantearnos qué tanto la podemos mejorar. La oferta gastronómica, ¿cómo es mi menú? Cada cuánto tiempo estoy evaluando el éxito, los resultados que me está dando el menú. Estoy midiéndolo de alguna forma para saber si la gente está satisfecha o no está satisfecha con el 100% o algún porcentaje del menú. Por ahí tenemos que comenzar, porque siempre al final de cuentas el menú es el centro o es el corazón de nuestro negocio. Ahora, veamos desde el punto del cliente, desde personas que siempre nos están dando su lealtad. ¿Cómo los estamos retribuyendo? Estos son aspectos básicos. Esto no es parte de la diferenciación. Inclusive, al final les voy a dejar un cuestionamiento que me llama mucho la atención, porque muchas personas piensan que las medidas que se están tomando hoy en día a nivel sanitario para enfrentar la crisis es parte de la diferenciación. Eso realmente no es diferenciación. O sea, eso es algo que ya es esperado, no está fuera de las expectativas. Entonces, diferenciemos qué es el efecto wow con respecto a las expectativas y qué no es, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, ¿cómo nos planteamos nuestra estrategia y la presencia digital? Tenemos un plan de medios atractivo, el contenido que estamos creando es de calidad, estamos atrapando con nuestro contenido los sentidos de las personas, porque al final el servicio que brindamos tiene que ir enfocado a cautivar los sentidos de las personas. Ahora, algunos otros factores es ver qué tan incorporados dentro de la cultura local estamos. Eso también es parte de una diferenciación en ese nivel básico, dentro de lo que debería ser esperado. ¿Qué tanto estamos formando parte de actividades de la comunidad? Qué sé yo, ¿verdad? Ese tipo de cosas son cosas que deben estar hoy en día dentro de las expectativas básicas, o sea, dentro del rango de lo esperado. Por ejemplo, si ofrecemos señal Wi-Fi, si tenemos un área donde se puedan reunir ejecutivos, si siempre tenemos una copita de agua en la mesa, siempre le estamos dando el servicio, o por ejemplo, si estamos dando un servicio adecuado para las familias que vienen con niños, el área de fumado, todas estas cosas son en principio cosas que evaluamos, pero que son lo básico. Y a partir de eso es donde comenzamos a crear nuevas expectativas, nuevos estándares. Ya esto es el estándar básico de lo que todos deberían de tener siempre, ¿verdad? Una buena oferta gastronómica, un excelente servicio, en fin, todo lo que ya hemos ido citando es parte de esa parte básica que todos deberían de tener y que no muchos lo cumplen o no muchos lo están evaluando. No sé si ya con eso completé o te di una buena noción de esa pregunta, o si perdí un poco el rumbo con lo que me preguntaste, ¿verdad? Pero yo quería sí iniciar tocando esos puntos básicos para responderte. Sí, sin duda ya no solo basta, hace muchísimos años tal vez sí bastaba solamente con cocinar rico, ¿no? Con tener buen sazón y listo.
Después ya brincamos a tener comida sabrosa y además un buen servicio, ¿no? Que eso de buen servicio ya sería cuestión de analizarlo a profundidad, qué es un buen servicio y todo eso, que nos podríamos estar horas debatiendo eso, ¿no? Pero generalizamos que tener un buen servicio. Después, conforme va avanzando la tecnología, el tema del Wi-Fi, ¿no? Entonces, cómo conforme va pasando el tiempo, se van incorporando más elementos. Primero era solo comer rico, voy a comer rico y se acabó. Después no, también quiero que me atiendan bien. Después que tenga Wi-Fi para poder publicar en Instagram, por poner un ejemplo, o checar mi correo, o mandar un WhatsApp, lo que sea, ¿no? Ya el Wi-Fi en sus inicios, pues era un plus que tenían los restaurantes, pero después se vuelve algo así como un commodity, ¿no? Ya es una obligación. Posteriormente, pues, el tema de no sé exactamente si lo estoy diciendo en orden, no importa el orden, pero el ser, como se dice en México, una empresa socialmente responsable, ¿no? El apoyar a la comunidad, tener algunos programas, algún esquema de donación, de contribución, ya sea económica, en especie, en alguna actividad, cantidad de formas, ¿no? O sea, ya aquí se aplica la de querer es poder. Después viene el tema de ludoteca, ¿no? Y es decir, un área de juegos, área infantiles para los niños, que en un inicio eran pocos los restaurantes, cafeterías o demás empresas gastronómicas que lo tenían, y eso los posicionaba, les daba un valor agregado. Pero posteriormente se han ido incorporando más y más restaurantes que ya tienen área de juegos para niños. Ya no solo es el mantel y las crayolas, ya hay un área especial y en algunos casos hasta niñera, ¿no? A veces todos los días, en muchos otros nada más en fines de semana. Entonces vamos avanzando y, como tú comentas, esos son los puntos básicos, y ahora se incorpora parte de lo básico, el tema de la bioseguridad, que si bien es cierto que la higiene siempre se ha dado por obvia o por hecha, que muchas veces no ha sido así, pero se supone, ¿no? Ahora con más razón se debe de tener un esquema de sanitización, de desinfección, de limpieza, el gel, ¿no? El alcohol en gel, en fin, todo esto, sí. ¿Y qué más? ¿No? Seguimos avanzando, ¿qué más? Entonces, el tema de comunicarnos al cliente por su nombre, insisto yo en eso, en ofrecer periqueras, por ejemplo, cuando, estas sillas para los niños, ¿no? Si es que tienen un niño pequeño, el ofrecer un vaso con agua, ya sea al inicio o después de que pidieron la cuenta. Este tipo de detalles van a hacer la diferencia. El que una vez que pidieron todos, primero le lleves la comida al niño, que te dirijas hacia el niño antes que los adultos. Eso para aquellos que son papás, yo no lo soy, pero me comentan mis compañeros que lo agradecen mucho, aquellos que son papás, y cuando llega la familia, el mesero le presta atención a su hijo y le da algo para que se distraiga. Llega incluso, si hay niñera, la niñera por el niño, vente, vamos a jugar, ¿no? En lo que traen la comida. Ese tipo de detalles ya empiezan a marcar la diferencia. Y comentas muchos otros temas buenísimos, el tema de la emoción, ¿no? El tema de ser únicos, el tema de superar las expectativas, que cuando nosotros trabajamos en restaurantes, escuchamos mucho por parte de los dueños, de los gerentes, que debemos superar las expectativas. ¿Pero a qué nos referimos con eso, no? Esa sería una pregunta que te haría. Y la otra está el tema de ser extraordinario, ¿no? Que el simplemente el tener un 10% más de lo que tú quieras en cualquier aspecto profesional o laboral ya te hace extraordinario, es un extra, tú ya destacas a la mayoría. Entonces, ligándolo un poco al tema del efecto wow, acá otra pregunta sería, ¿se necesita
tener, además de lo básico, evidentemente, muchos otros factores de diferenciación o de superar las expectativas, porque muchas veces pensamos, es que necesito esto y lo otro y aquello, y lo vemos imposible. O habrá casos que simplemente con una pequeña acción, entre comillas pequeña, pero grande, ¿no? Memorable para el cliente, basta para que tú ya te posiciones y generes ese efecto wow, ¿no? Entonces, esa sería una pregunta, algún ejemplo tal vez, y pues por ahí va la idea ya para ir cerrando un poco, ¿no? Ok, bueno, ya hablamos que la diferenciación puede estar presente en todo lo que podamos, a todo lo que le podamos dar respuesta gestionando detalles. Entonces, la diferenciación está en cada uno de los aspectos que nosotros podemos controlar. Hay unos que no podemos controlar. Ahora, ¿qué pueden ser algunas acciones particulares a partir de las cuales podemos generar efecto wow, diferenciación? Considero que puede salir desde el más pequeño detalle, desde un sabor nuevo que incorporemos en el menú, como ya mencionaste antes, que te traten por tu nombre, una simple copa de agua, también lo mencionaste antes, pero que llegue a la mesa revestida, elegante, con una pequeña flor, unas hojas de hierbabuena, una delgadita rodaja de limón o de naranja, qué sé yo, que trociemos una pera y la coloquemos en el borde de la copa. Son detallitos que podemos controlar, que estén pendientes de tus invitados con igual trato al que estás recibiendo como anfitrión, que el anfitrión perciba siempre una calidad en el servicio para con tus invitados igual a la que te proporcionan, porque muchas veces el servidor gastronómico se enfoca mucho en la persona que al final va a sacar la tarjeta y la pasa, ¿cierto? Entonces, eso es una diferenciación, que la persona note empeño en el servicio para con las personas con las que estás compartiendo. Ahora, podemos ir un poquito más allá. Sabremos jugar siempre entre los elementos que conforman nuestra plataforma de servicio, digámosle así. Por ejemplo, los colores del establecimiento, ¿qué percepción me dan? ¿Puedo de alguna forma yo jugar entre el color de la pared, el mantel y los colores que yo le estoy presentando en un plato a mi comensal? Y voy un poquito más allá. Hoy por hoy, las redes sociales, y hablemos puntualmente, Instagram, ¿quién no lo usa? La gente quiere que te vean, disfrutas de los momentos más memorables. ¿Y por qué no generamos un ambiente en la mesa para que la intensidad de la luz, el fondo del mantel, me generen las mejores fotos que yo voy a colgar en mis redes? Al final, eso es publicidad gratis, eso es referenciamiento, visualización para mi negocio. Ahora, es una propuesta, yo no sé qué tan factible, porque nunca he llevado a ese punto ninguna situación, pero podemos comenzar a preguntarnos hoy por hoy ese tipo de situaciones de facilitarle la vida, facilitarle su vida a nivel de redes sociales a las personas. Yo creo que es parte ya posiblemente está ahí como en la línea de entre lo básico y lo de generar expectativa, ¿verdad? Porque hablamos, por ejemplo, de dar Wi-Fi. Ya está dentro de lo básico. Ahora generar ambiente para que produzcas la identidad del negocio para con los demás, para que nos promociones. ¿Estaremos ya llegando a esa línea o estamos todavía por arriba, verdad? Es una buena pregunta, pero yo creo que ayudar a la gente a que nos haga publicidad posiblemente no esté de más. ¿Qué más te puedo decir? Yo creo que el mejor trato posible desde la persona quien nos está recibiendo en el parking,
las personas que no necesariamente forman parte del servicio, ¿verdad? Que nos ayudan a ingresar y salir, personas que tal vez están ahí dentro de la operativa, pero que no tienen contacto con la persona, pero que tienen en sí ya inculcada la cultura de servicio. O sea, personas con quien te topas tal vez en áreas comunes, pero siempre te van a regalar una sonrisa. Siempre te van a decir si ocupas que los dirijas a alguna zona. O sea, personas preocupadas por el cliente, no solamente por lo que les toca hacer, sino la diferenciación va por dar la milla extra y generar esa cultura dentro del negocio. Bueno, esa cultura de trabajo, al final puede ser también un principio para generar diferenciación. Yo creo que ahí tal vez ya te respondí un poco de cómo se genera el efecto wow, cómo generamos expectativas, cómo generamos esos impactos emocionales que marcan a la persona y por lo cual nos van a identificar, nos van a recordar y nos van a referir. Sí, perfecto, Andrés. Ya para terminar, que nos comentes dónde te podemos encontrar, tanto a ti si estás de manera particular, así como parte de Kelum, ¿no? Cómo los encuentran en redes sociales, y algún consejo muy breve, muy preciso, o alguna tarea o algo que le digas a aquel dueño de restaurante o gerente: empieza con esto, ¿no? Ya leímos varias herramientas, varias ideas, pero ya nada más para cerrar, una cosa práctica que se lleve de tarea, algo sencillo para empezar a generar este efecto wow. Como tarea, la creación de conceptos únicos pero auténticos. Esa es la forma de ser diferente y esa debe ser tal vez la forma de generar o la estrategia para la cual tengamos impactos emocionales. Eso es lo que perseguimos cuando buscamos la diferenciación y cuando queremos crear el efecto wow. Por ejemplo, de algo sencillo, está este famoso restaurante donde crearon la ensalada César. Bueno, se me olvida ahorita qué parte de México es, pero desde siempre, o sea, te llevan un carrito de servicio, te preparan la ensalada a la vista y una preparación sencilla la conviertes en un momento hiper memorable. Cuando logras estandarizar ese proceso y llevarlo a la mesa y que te vean, cuando llevas al servidor gastronómico a que te sirva unas bananas flambé y te las flamé en el carrito de servicio, te corten una naranja, te la sirvan con una copa de helados, todos esos pequeños detalles que nosotros podemos controlar y que no cuesta nada entrenar a nuestro personal para que lleven a un siguiente nivel la expectativa de que te traigan un postre, que te lo hagan a la par mientras estás viendo y veas todo lo que le incorporan, ese efecto wow que vas a generar con las llamas, o por qué no llevar al bartender, al barman, y que te prepare tu martini, ahí enfrente tuyo. Al final, ¿qué es lo único que vas a conseguir? No solamente pues rebasar la expectativa, sino que todos los que estén en las otras mesas van a pedir lo mismo. Es un efecto multiplicador. No cuesta nada dar la milla extra y generar esos pequeños detalles. Convirtamos a nuestros clientes en nuestros vendedores estrellas. Son relacionistas públicos. Además, son publicistas que nos salen de gratis. Si logramos fidelizar a la gente de esta manera, directa, ¿verdad? Pues cuéntame de qué otra forma podríamos diferenciarnos. O sea, si eso no es ser diferente, ¿verdad? Que algunas personas piensan que la diferenciación se debe dar específicamente por el precio. Y no, o sea, esa no es la diferenciación de la que hablamos. La diferenciación es irrumpir en las expectativas y generar nuevos estándares de calidad en las personas. ¿Tus redes sociales cómo te encontramos? En Instagram como Kelum Gastro y en Facebook pueden buscarnos como Kelum Gastronomía.
Estamos para servirles y será un placer si en algún momento pudiéramos ayudarles o trabajar juntos en algún proyectito. Un gusto, Paco, muchísimas gracias por la invitación, un placer como siempre, un gran amigo y te tengo mucho aprecio, súper profesional, sigue adelante, el podcast está buenísimo y un saludo a todos los compañeros de Air Podcast que ya escuché todos los capítulos y me parece genial, ahí tomé apuntes de todos los detalles que nos están regalando continuamente. Muchísimas gracias, Andrés, hasta luego.